la demora. Buen día, doctor. Y Hola, profe. Ojo, porque si te comen todo el pan hay que ir a comprar pan ahí. Yo no tengo cambio, ese es el tema. hola chicos, buen día. Disculpen la demora. Buen día, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien. Neverton, anda practicando, Neverton, ¿eh? Asado. Completito, ¿eh? Quiero petiño de corazón de frango. Esto final de semana yo voy a inaugurar mi... Dale, listo. Vamos a andar practicando, ¿eh? Quiero una buena mayonesa para acompañar. La mayonesa con las chicas que hacen. Bueno, la chica. Sí. Bien. Profe. A ver, Zuli, no he escuchado. Sí, ¿quién habla? Luana, sí. Luana. Profe, yo quería hacer una consulta por un inconveniente que tuvimos. Sí. ¿Cómo proceder nomás? Porque no sé qué hacer. Hicimos un parcelito en viernes y yo saqué un 8, por ejemplo, y pasó algunos días durante esta semana, se cambió las consignas del parcelito. Por ejemplo, tenía una pregunta que decía que el soplo de endocarditis era regurgitativo. Yo puse verdadero por causa de la insuficiencia. Y ahora la consigna está estenosis. Y la respuesta sería falso, pero yo tenía respondido la anterior y estoy desaprobada, estoy con 5. Enviamos al foro, pero no tenemos respuesta nomás y un parcelito nos saca de la era, así que yo quería saber qué. Bueno, me llama la atención el hecho que se haya cambiado la pregunta una vez que ya rindieron, supuestamente. O sea, me llama mucho la atención. Sí, cambiaron muchas, profe. Doctor, cambiaron varias preguntas. Sí, fueron como 4 preguntas que cambiaron, profe. Incluso una sacaron directamente del examen y pusieron otra nueva, así de repente. Bueno, esperen, chico, un segundito. Eso estaba en el foro, digamos, para ustedes tipo descargar, para ustedes responder y mandar esas preguntas, o era para usted ir seleccionando. Es con tiempo, doctor. Un parcialito. Listo. Sí, pero estaba la revisión, profe. O sea, nosotros podíamos ver la revisión y después vimos que las preguntas habían cambiado. Y mucho por eso desaprobamos, que ya habíamos aprobado en el primer examen. Bueno, claro, porque ese día cuando hicimos el parcialito, al ratito cuando se terminó el parcialito nos dieron revisión, miramos, vimos lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, la mayoría aprobamos. Y después a lo largo de los días uno puede seguir mirando la revisión y vimos que empezaron a cambiar las preguntas y por ende también nos empezaron a bajar la nota, porque al cambiar la consigna, nuestras respuestas estaban mal. Al comienzo, profe, no había problema porque cambiaron las preguntas, pero conservaron la nota, que era lo que tendrían que hacer, porque si te cambia la pregunta, el enunciado va a ser completamente diferente. Pero después cambiaron la nota también y nos desaprobaron un montón, siendo que habíamos aprobado, digamos. Bueno, antes que nada, chicos, yo, doctor Vera, yo no manejo nada de la plataforma de medicina interna, pero ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Bueno, antes que nada, no me estoy excusando, pero quiero que sepan que, por ejemplo, yo este link para dar esta clase a mí me pasa a la doctora Sosa, pero déjenme, voy a consultar a la doctora Sosa, por lo menos que ella si me puede dar a mí una explicación de qué es lo que pasó, y obviamente tener en cuenta, poder darle una solución, chicos. Yo les prometo que me comprometo en consultar con la doctora, plantearle esta inquietud y ni bien tengo una respuesta, yo le paso a alguien de mi comisión de los prácticos para que haga extensiva la respuesta a todos ustedes. ¿Está?
Obviamente entiendo por ahí el disgusto y entiendo la preocupación que puede dar. Obviamente, como bien decía Luana, por ahí un parcialito te deja fuera de la era, pero creo que si tenemos más de la mitad de los chicos o un grupo grande de chicos que coinciden en cuanto al reclamo, yo creo que no se va a tener en cuenta. Quiero creer que no El se va a reclamo tener está en hecho en el cuenta. foro, doctor, tipo, están todos Claro. los que se quejaron, están ahí. No, por eso, o sea, teniendo en cuenta eso, me da cierta tranquilidad, por así decirle, que yo creo que se va a tener en cuenta ese inconveniente. Aparte, ¿Está? creo que la mayoría guardó su examen el día que se rindió, o yo por lo menos guardé y tengo comprobado que se aprobó y que las preguntas estaban mal redactadas, pero no era problema nuestro, digamos, era problema del docente que redactó y después 4 o 5 días después cambió las preguntas y ahí es donde empezamos a fallar todos porque ya estaba resuelto el examen. Claro, doctora, había una que estaba mal transcripta y tenía que anularla, pero ahora cambió todo directamente, ¿no? Esa. Cambiaron 4 o 5 y una incluso se reemplazó directamente. O sea, cambiaron los enunciados de las preguntas que ellos redactaron mal, los cambiaron y quedaron mal las preguntas, entonces Claro, quedamos... sí, la respuesta cambia drásticamente. O sea, es como que queda fuera de contexto nuestra respuesta. Sí, sí, la entiendo, chicos, la entiendo. ¿Está? Si no, de última que se cancele el examen y bueno, hacemos otro, no sé, porque... Claro, porque no hay problema, digamos. Sí, yo chicos, les repito, yo no sabría decir, porque es más, yo ni entro a la plataforma de medicina interna, pero voy a transmitir esta inquietud. Yo personalmente voy a hablar con la doctora Sosa y que, bueno, ella me dé alguna explicación o alguna solución, seguramente va a haber, chicos. Ustedes que se tranquilos, yo me comprometo con eso. Discúlpenos que vamos a usted, la verdad que es el único que usted nos contesta, es usted, digamos, los demás, todos nos dejan ir, digamos, nadie contesta nada, así que la culpa no es de usted claramente, pero bueno, es lo más cercano que tenemos para poder llegar a los que mandan esto, digamos. Sí, vos por eso. Es más, lamento que pasen estas cosas, chicos, porque hacen por ahí que uno hasta estudie de mala gana después, ¿no? Así que tranquilo, no nos pasa que nadie nos contesta, ¿no, doctor? Sí. Lo que pasa es que mandamos mensajes desde ayer en el WhatsApp, en foro, en correo, y nada nos contesta. Y siempre en la facultad quien pierde es el alumno. Todo un tema, dijo el músico. Bueno, tranquilo. No vamos a estar en discusiones. No me lleven a ese lado de la discusión. Yo estoy evitando eso, por favor. ¿Tá? Ya les dije que voy a tratar de solucionar. Me comprometo, chicos, les prometo que me comprometo a pasarles esa inquietud y más tardar, si puedo, para esta tarde, yo ya les contesto. ¿Estamos? Gracias, profe. Vamos, dale, no quiero perder más tiempo, quiero pasar... ¡Sí! Una duda, ¿el examen de terapéutica que está abierto se puede rendir en cualquier momento hasta el 7? Sí. El examen de terapéutica. Hay un pequeño cuestionario. Ah, sí, chicos, eso está hasta la clase que viene, obviamente. Sí. La idea es, chicos, tratar de mantener un... Perdón, Verónica, estaba abierta tu micrófono, lo silencié. La idea es que esto sea dinámico, chicos, que no baje nunca la secuencia de preguntas y de lectura, y se pregunta y lectura. Yo en este momento tengo 2 rotantes de la facultad, del PFO, digamos, de la última rotación, están acá en mi facultad, y realmente son 2 semanas nomás que están conmigo y la estoy torturando al extremo, chicos, porque la idea es repetir, chicos, ¿está? Es muy difícil saber todo en la medicina, no hay forma de saber todo en la medicina. Hay que leer todo, mucho. Hay muchas cosas que se pueden saber porque se practican todos los días, hay muchas cosas que se pueden saber porque te gustan, porque hay temas que realmente me gustan. Quiero creer que algún tema de la medicina le ha de gustar, ¿no? O hay temas que, bueno, que se saben porque se leen mucho, ¿está? A mí me pasa, chicos, que hay ese tema que
que no sé y tengo que ir a repasar de nuevo o no me acuerdo bien. Acabo, antes de entrar con ustedes, estaba hablando con un colega, a mí me emociona, me da mucha emoción ese tipo de cosas, un colega más grande que yo, médico clínico, especialista en nefrólogo, o sea, un tipo con muchas especialidades, y me llama porque no se acordaba cómo era una cuestión cardiológica ahí, o sea, puede pasar, chicos, ¿está? Entonces, todos los parcialitos que se hagan, todas las tareas que se le dan y toda la exigencia que se le da, es para que ustedes repasen, chicos. La medicina no termina cuando te dan el título, ¿eh? Ahí empieza la medicina, chicos. Ustedes cuando le dan el título en la mano, ustedes terminan medicina. Ahí usted tiene que aprender a ser médicos, que eso solo la experiencia te da. ¿Estamos? No hay forma de aprender la experiencia, de sentarse con un paciente, de lidiar con un paciente, de salvar la vida de un paciente o que se te muera un paciente. ¿Está? Nosotros somos seres humanos también y tenemos que aprender a lidiar de un paciente bien tratado, de un paciente mal tratado. Hay muchas cosas que aprender. ¿Estamos? No sé por qué mierda estoy diciendo todas estas boludeces, pero ya aprovecho para recalcarle esto, así que vamos a meterle para adelante. ¿Está? Muy bien, no se bajoneen, chicos, entiendo su enojo, pero les prometo que para la tarde voy a tener una respuesta. ¿Estamos? Hoy damos un tema, no digo corto, pero es un tema relativamente bien resumido en estas diapositivas que les voy a mostrar, que son hipotensión y síncope. ¿Estamos? Bueno, a ver, voy a compartir con ustedes, permítanme compartir la diapositiva. Muy bien. Muy bien. A ver si me permiten. Bueno, muy bien. ¿Se ve la diapo, no? ¿Está? Muy bien. ¿Sí? ¿Basterra, se ve? Sí, se ve, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, a seguir, chicos. Yo voy a ir hasta la insistencia, hasta me siento viejo. ¿Puede ser que en la diapositiva haya como un rectángulo en negro o gris? ¿O es mi pantalla? No sé, avanzo. ¿Se sigue viendo? Sí, pero se ve un rectángulo gris en la parte superior. Ahí lo movió, profe, no sé qué hizo. Movió el cursor. Ah, pero esto... Pareció otro rectángulo. Está bien. A ver, voy a... Era más grande, igual ahora está más chico. Lo que pasa cuando estoy... ¿cómo es? Cuando pongo la diapositiva, a mí todos ustedes que yo ahora puedo ver una pantalla completa, me aparece una pequeña pantalla en el borde superior, digamos, eso yo no manejo, es una cuestión de la presentación. Vamos a ver ahí. ¿Ahora? Ahí ¿Se está. fue? Entonces, Muy bien. ¿Está? Chicos, hasta el cansancio, tienen que ponerse a estudiar. Hay que estudiar. Lean. ¿Está? La idea es aprender, chicos. ¿Está? Aprender medicina. Nosotros vamos a hablar del tema de hoy de hipotensión arterial y síncope. A modo de definición, a grandes rasgos, la hipotensión arterial sí es un tema bastante complicado muchas veces de manejar, ya que va a depender mucho de si el paciente presenta síntomas o no, o clínica o no, de la hipotensión arterial. Esto obviamente hay un montón de entidades fisiológicas que hacen alterar la presión normal. Por ejemplo, en los chicos más jóvenes, sobre todo en los chicos, la presión arterial generalmente siempre está tendiente a la hipotensión. En la embarazada es normal que la presión baje, ¿tá? Muchas veces acuérdense que en los pacientes añosos, como yo le había dicho, normalmente por la rigidez de las arterias suele haber tendencia de aumento de la presión arterial sistólica. Entonces, cuando yo hablo de hipotensión, o por lo menos fisiopatológicamente el paciente tenga síntomas de hipotensión arterial, muchas veces no está tanto afianzado al valor total de la presión arterial, sino a cómo está funcionando esa presión sistólica mínima. Obviamente tenemos por concepto general hipotensión arterial a la presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Estamos hablando paciente sano, paciente normal, promedio, o sea, 1,70 m y 70 kilos de edad, perdón, 70 kilogramos de peso. O una presión de la presión arterial media, ¿tá? Menor a 60 milímetros de mercurio. Esto sobre todo en los pacientes en terapia se utiliza mucho la TAM o la PAM, como van a ver, ¿tá? Que esto se calcula haciendo la presión arterial sistólica
más 2 presiones arterial diastólica dividido 3. O una disminución del 40 milímetros de mercurio del valor inicial de la presión. Caemos en lo que dijimos, ¿se acuerdan cuando hablamos la clase anterior de urgencia o emergencia hipertensiva? Que nuestro objetivo terapéutico al empezar el tratamiento es que la presión baje un 20% del valor inicial del paciente. ¿Está? ¿Por qué? Porque si yo va con forma brusca, más de ese porcentaje se comporta como si el paciente estuviera haciendo hipotensión arterial. ¿Se acuerdan que yo le expliqué que fisiopatológicamente los tejidos tienen una presión de perfusión estándar? O sea, es la presión sistólica mínima que tiene que tener para que la sangre entre a ese tejido y puede irrigar ese tejido. ¿Estamos? Si yo tengo muy alta mi presión arterial sistólica, el tejido para defenderse trata de levantar la presión de perfusión. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo 220 de sistólica, vamos a suponer mi cerebro va a tratar de levantar la presión de perfusión para no lastimarse, no dañarse. Pero si yo va con forma brusca ese 220 de sistólica a 120, por ahí ese 120 de sistólica queda por debajo de la presión perfusión de mi tejido y se comporta como si estuviera en hipotensión arterial el paciente. ¿Se entiende? Muchas veces cuando hablemos de shock también, chicos, vamos a ver que el paciente puede estar chocado, pero con valores de presión dentro de los parámetros normales. ¿Estamos? Son entidades específicas que vamos a hablar cuando se hable de shock. ¿Estamos? Muchas veces la hipotensión arterial suele ser una combinación de todos estos parámetros. Esto va, como yo le decía recién, va a estar afectado o se puede ver influenciado por la edad, el exceso, las enfermedades de base del paciente, la medicación, el grado de hidratación. Muy importantes, chicos, muy importantes, sobre todo en los pacientes añosos que suelen ingerir poca cantidad de agua, incluso muchas veces tienen un tratamiento antihipertensivo, y acuérdense que la presión sistólica del anciano, aislada del anciano, la droga ideal para empezar el tratamiento es un diurético tiacídico, una hidroclorotiazida. Y acuérdense que es un diurético, si bien a dosis baja tiene poca potencia diurética, no deja de ser un diurético, y mi paciente mal hidratado, yo lo puedo deshidratar y el paciente me termina siendo una hipertensión arterial. ¿Estamos? El embarazo, como yo le dije, puede ser una cuestión fisiológica, ¿tá? Que es tendiente a bajar la frecuencia, bajar la presión arterial y aumentar la frecuencia cardíaca, obviamente las pérdidas de sangre, los medicamentos hipotensores, problemas cardíacos, ya sean con arritmias o problemas estructurales del corazón, las infecciones severas, obviamente, ya que pueden llevar a un shock séptico, las reacciones anafilácticas, que vamos a ver también en el shock anafiláctico, que produce una gran vasodilatación sistémica con gran redistribución del flujo y caída de la presión arterial. Perdón. Disculpen, chicos, se me hace como por ahí que se me traba un poquito, probablemente sea mi internet nomás. Ustedes me interrumpen y repito si no se entiende. La hipertensión ortostática, extremadamente importante, muy común, sobre todo en adolescentes, como vamos a ver ahora, y obviamente las deficiencias nutricionales en aquellos pacientes que por cuestiones patológicas o por cuestiones de trastornos de los alimentos, como la anorexia, bulimia, etcétera, generan este tipo de alteración. Pero un concepto muy importante, chicos, muy importante. ¿Estamos? Yo puedo tener valores de presión arterial baja, pero si no hay síntomas, si el paciente no refiere síntomas, ¿estamos? Se puede llegar a esperar o asumir como que el paciente no requiere tratamiento. ¿Estamos? Hay muchos pacientes que andan, vos le controlás, mujeres, sobre todo jóvenes, y su presión habitual es 80-50 milímetros de mercurio. ¿Está? El paciente es totalmente asintomática, hace actividad física, no refiere síntomas. ¿Está? A esos valores de presión yo le puedo llegar a hacer un seguimiento, pero no se hace ningún tratamiento. ¿Estamos, chicos? Ahora, muy bien. Es importante o adquiere importancia esa hipotensión cuando está asociado a los síntomas, principalmente el síncope. ¿Estamos? Muy bien. Que obviamente tiene una definición específica que siempre insisten en tratar de ser lo más correcta posible esta definición, ¿no? Generalmente es una pérdida transitoria del conocimiento, ¿estamos? Por hipoperfusión cerebral generalizada, causadas por distintas cosas, como vamos a ver ahora, ¿no? Y esto es la característica de este síncope, que es de inicio abrupto, o sea, rápido, ¿tá? De corta duración, suele durar menos de
20 segundos, 30 segundos de duración, y con una recuperación espontánea y total. O sea, el paciente no queda con secuelas posteriores a la misma. Suele estar acompañado de un pródromo, ¿tá? O síntomas acompañantes o síntomas predecesores, que son los mareos, las náuseas, los disturbios visuales, la sensación de malestar o como de dolor epigástrico, etc. ¿Estamos? Entonces, por definición completa, chicos, pregunta de examen generalmente en el oral, ¿qué es el síncope? Es la pérdida brusca y transitoria del estado de conciencia y del tono postural no relacionado a un trauma con recuperación espontánea y completa, ¿tá? O como van a leer por ahí, con recuperación ad integrum, ¿tá? O sea, el paciente se recupera rápidamente. Como vamos a ver, las causas del síncope son muchísimas, chicos. Hay causas más comunes y hay causas un poco más raras, hay causas que son corregibles, hay causas que no son corregibles, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Obviamente tenemos muchas patologías que simulan o que suelen ser diagnósticos diferenciales del síncope, por eso el interrogatorio de cómo se presenta el evento de la pérdida del transitoria del conocimiento es fundamental. Fíjense que de las causas neurológicas o cerebrovasculares tenemos la epilepsia o el accidente cerebrovascular transitorio. Esto es muy común relacionado a la hipertensión arterial, ¿no? La urgencia hipertensiva o las emergencias hipertensivas. Las cuestiones metabólicas o los estados de coma, como puede ser la hiperventilación con hipocapnia, la hipoglucemia, la hipoxemia, las intoxicaciones por fármaco o alcohol, y obviamente el coma por otra causa. ¿Está? La hiperventilación con hipocapnia, esto sí. ¿Y qué diferencia hay entre el síncope y el desmayo? Y ahora vamos a ver eso. ¿Tá? Una cosa, generalmente nosotros ahí tenemos que definir si eso los dos definimos como una pérdida transitoria del conocimiento. ¿Vamos? Lo que nosotros tenemos que definir es después la entidad que lo provocó. ¿Tá? ¿Por qué? Porque yo puede ser que tenga un síncope que es por la pérdida del flujo transitorio a nivel cerebral. ¿Estamos? Después yo puedo tener el desmayo, que ya puede ser por una patología instaurada, ¿estamos? Que puede llegar a comprometer. Vamos a ver bien la diferencia de los dos ahora más adelante. ¿Está? Es más, muchas veces el desmayo, por definición, vamos a poner entre comillas, es un síncope. ¿Está? El desmayo es una cuestión más social o vulgar de decirlo al síncope. ¿Entendés? Muy bien. Ahora vamos a ver bien la diferencia acá entre los dos. ¿Estamos? Fíjense, de causas vasculares tenemos obviamente por alteraciones anatómicas del árbol vascular, como el síndrome del rodo de la subclavia, como vamos a ver ahora. Está más común esto de los pacientes añosos. Puede ser por hipotensión ortostática, puede ser por insuficiencia autonómica, donde acá hay un montón de enfermedades neurológicas raras, la hipovolemia o la inducida por fármaco y por el alcohol. Y por los mecanismos reflejo, que puede ser la hipersensibilidad del seno carotídeo, también muy común en los pacientes añosos. El síncope por mecanismo neurológico, generalmente puede estar exacerbado ante ciertas situaciones, como puede ser el desmayo común, respondiendo a lo que preguntaba Sabrina, era tu nombre, ¿no? Creo que Sabrina. Puede ser el desmayo común, o sea que la pérdida transitoria del conocimiento, que no, todo el mundo dice es un desmayo, pero el nombre médico correcto es un síncope. El vasodepresor, el vaso vagal, digamos, porque tiene por ahí muy estimulado el sistema vagal. Ahora vamos a ver cuáles son las patologías esas. Los síncopes glosofaringio, por ahí cuando está muy alterado o muy sensibilizado, el nervio glosofaringio que produce una gran estimulación del vago, ¿tá? Y los circunstanciales, que pueden ser por ahí por una cuestión de impresión, por así decirlo, que puede ser en cuanto a cuando el paciente o la persona ve sangre o ve una situación muy estresante, ciertas situaciones como la dilución, la admisión o el estornudo, que estos generan maniobras de Valsalva, ¿tá? Entonces eso estimula el sistema vasovagal y produce el síncope. ¿Estamos? Fíjese, sí. Vio en los actos, que se el Día de la Bandera, cuando los chicos se desmayan, ¿es por la posición y es un síncope eso? Es un síncope ortostático. Ahora ya vamos a llegar a eso, ¿sabes? Eso es por hipotensión ortostática.
una cuestión anatómica nomás y de la gravedad, digamos, ¿está? Ahora yo le voy a mostrar acá. En cuanto a situaciones o causas cardíacas, tenemos obviamente anatómicas, estructurales del corazón, como son las valvulopatías cardíacas obstructivas, como lo es la estenosis aórtica principalmente, o la miocardiopatía obstructiva hipertrófica, el mixoma auricular, las enfermedades del pericardio que generan una restricción al correcto funcionamiento del corazón, obviamente una disección de aorta puede hacerlo, un infarto de miocardio, las embolias pulmonares y la hipertensión pulmonar. El síncope en la hipertensión pulmonar, chicos, es de mal pronóstico. Así como también ustedes habrán visto que tenemos en la estenosis aórtica, ustedes habrán visto tuvieron el teórico de valvulopatía. Acuérdense que la estenosis aórtica podía dar disnea, dolor precordial o síncope como clínica, digamos, como manifestación clínica. Esto se da por un gasto cardíaco fijo que produce, ahora vamos a ver bien la causa. Obviamente, después tenemos las cuestiones eléctricas del corazón, como pueden ser las bradiarritmias, con los bloqueos auriculoventriculares en los distintos grados, la disfunción del nódulo sinusal, que puede generar una bradicardia sinusal o un paro sinusal, ¿estamos? Y después las arritmias malignas o las taquiarritmias que generan, suelen ser causas de síncope, pero que al estudiar son muertes súbitas, ¿cómo se llama? Muertes súbitas que revierten en forma espontánea, ahora vamos a hablar bien de eso. ¿Estamos? Muy común también las taquicardias ventriculares asociadas a canalopatías, que son patologías estructurales de los canales de los iones, que esto es muy común o suele ser la causa de taquiarritmia en los pacientes deportistas, que generan las muertes súbitas en los deportistas, donde tenemos el síndrome Brugada, síndrome QT corto, QT largo, ahora vamos a ver todo eso, ¿estamos? Y obviamente en aquellos pacientes que tengan ya implantado un dispositivo de estimulación cardíaca externa, como son los marcapasos, los cardiofibriladores, que obviamente a un mal funcionamiento del mismo pueden generar. Fíjense que todas estas estructuras que vimos acá, todas estas causas son por el gasto cardíaco fijo, o sea que cuando el paciente requiera hacer una actividad física un poquitito más fuerte, como está fijo el gasto cardíaco por la obstrucción al flujo, al correcto llenado del ventrículo, hace que el corazón no pueda acompañar esa actividad física y descienda en forma brusca la irrigación cerebral con el consecuente síntoma. Esto es el robo de la subclavia. Se da, chicos, porque hay una de las arterias subclavias, generalmente la izquierda, la más frecuente, se produce una aterosclerosis de la misma que puede ocluir. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una de las ramas de la subclavia, son las arterias vertebrales, que se dirigen a los costados de las vértebras hasta llegar al nivel cerebro para formar el polígono de Willis. ¿Estamos? Entonces, al estar obstruida la arteria subclavia del lado izquierdo, por ejemplo, antes del nacimiento de la arteria vertebral, lo que produce es como que la sangre hace este recorrido, saltea la obstrucción y la subclavia izquierda produce un robo, por eso justamente se llama el síndrome del robo de la subclavia, y disminuye la irrigación cerebral. ¿Estamos? Esto es más común en los pacientes añosos, se suelen ser sospechas cuando el paciente viene refiriendo episodios sincopales y vos le tomás la presión de uno de los miembros, y o no se siente la presión arterial de uno de los miembros o está francamente disminuida en comparación con el otro lado. Entonces ahí hay que pensar que está haciendo un síndrome de la subclavia, chicos. ¿Estamos? La hipotensión ortostática, que como decíamos hoy, para darle explicación a lo que preguntó el colega recién, nosotros normalmente cuando nos ponemos de pie o estamos mucho tiempo parados, normalmente por una cuestión de la gravedad, a una gran columna de sangre desciende hacia nuestros pies. Se calcula que aproximadamente entre 500 y 800 mililitros es lo que desciende en forma brusca. Obviamente que se distribuye entre el abdomen y los miembros inferiores. Obviamente esto también hace que disminuya el retorno venoso y por lo tanto va a disminuir el gasto cardíaco. Nosotros tenemos mecanismos compensadores para tratar de evitar que esto se produzca y se sostenga en el tiempo para que se mantenga una correcta irrigación cerebral. Esto hace que se estimulen los vasoreceptores aórtico y carotidio y los cardiopulmonares y van a estimular al sistema nervioso simpático.
aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando el tono vascular. ¿Estamos? Ahora, si esto falla, si esto falla, este mecanismo falla, no le da el tiempo para la correcta irrigación cerebral y eso va a generar el síncope en el paciente. Por definición de hipotensión ortostática es la caída de 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica o 10 de la diastólica a los 3 minutos de que el paciente está de pie. Entonces, cuando yo tengo un paciente que refiere mareos en su casa, o sobre todo los abuelitos que dicen que por ahí están haciendo sus cosas y se marean, se sienten mal, le tomamos la presión estando sentado o acostado, y después le tenemos que parar al paciente. ¿Estamos? Y controlamos nuevamente, al menos 3 minutos el paciente parado, como mínimo 3 minutos, y volvemos a controlar. Si el paciente presenta una caída de 20 milímetros de mercurio, o 20 de sistólica o 10 de diastólica, hacemos el diagnóstico de hipertensión ortostática. Generalmente, muchas veces hay una intolerancia ortostática, que son esos síntomas prodrómicos, que es cuando el paciente se levanta en forma brusca o cuando está mucho tiempo parado, empieza a presentar. Generalmente son bastante inespecíficos, pueden tener temblor, sudoración, palpitaciones, sensación de náusea, o incluso vómitos, diaforesis, visión borrosa, y obviamente desencadenar el síncope. ¿Estamos? Esto, además, esta intolerancia ortostática o esta hipotensión ortostática va a estar muy frecuente en los ancianos, puede estar favorecido en pacientes con deshidratación o dependiendo de la medicación del paciente, o que el paciente tenga de base una enfermedad autonómica primaria o secundaria, o sea que ya tenga una alteración en ese reflejo de compensatorio para evitar la hipotensión ortostática. La hipersensibilidad del seno carotídeo, esto es muy común en los ansiosos, que se da por que los varoreceptores, sobre todo en el nivel de seno carotídeo de la carótida interna, están muy sensibles y genera una gran estimulación. Es muy común en los ancianos. Y el diagnóstico generalmente es por exclusión. Una vez que descartamos todas las posibles causas que puedan generar ese síncope en el anciano, es indicativo de marcapaso, pero esto no lo nombro acá, vamos a pasar al final de la clase. Lo que más genera la hipersensibilidad del seno carotídeo no es tanto la hipotensión que genera, sino la bradicardia que genera por la gran respuesta vagal. Por eso es indicativo de marcapasos. ¿Estamos? Muy bien. Después tenemos los reflejos circunstanciales, como son aquellos pacientes que ven sangre o que hacen alguna maniobra de valsalva que genera una descarga vagal y el posterior síncope. Yo tenía una compañera de la secundaria que ella tenía una alteración autonómica ya de nacimiento, que ella cuando se reía o cuando se tentaba mucho y hacía la maniobra de valsalva de la risa, se desmayaba, hacía síncopes. Obviamente, como todo adolescente maldito, nos empeñábamos todos los días de hacerla reír y que se caiga. Después vamos a ver cuáles son el tratamiento. Hoy en día ella anda recontra bien. Pero acá pobre era muy feo porque te puede reír, te puede dar gracia a cualquier cosa y ella se tentaba, se desmayaba siempre. Obviamente terminaba muchas veces golpeándose. ¿Estamos? Otras causas, como yo decía, que pueden estar favoreciendo o que pueden empeorar o favorecer la aparición de la hipotensión ortostática, aquellos pacientes que toman diuréticos, aquellos pacientes que toman bloqueantes alfa-adrenérgicos, sobre todo, por ejemplo, los pacientes prostáticos, los hombres que toman tratamientos para la próstata. Por eso se suele sugerir, eso ya lo van a ver bien si Dios quiere el año que viene en urología, el tratamiento para las hiperplasias prostáticas con los bloqueantes alfa-adrenérgicos. Se suele sugerir que el paciente tome a la noche, cuando el paciente se va a acostar, entonces evitamos los efectos hipotensores que tienen eso. Obviamente aquellos pacientes tratados para hipertensión arterial con los IECA, hay ciertos antidepresivos como los inhibidores de la monoaminoxidasa, que vamos a ver ahora cuáles son, que suelen estar también asociados a menor frecuencia, el alcohol, chicos, los bloqueantes ganglionares, los ciertos tranquilizantes o drogas que se utilizan, por ejemplo, para el tratamiento de epilepsia o algún otro trastorno neurológico, los vasodilatadores,
en general, pero sobre todo la hidralazina, que son vasodilatadores centrales, ¿estamos? Y los hipotensores de acción central, como son el alfa-metildopa, que eso se utiliza sobre todo en el tratamiento de la hipertensión del embarazo, ¿estamos? O la clonidina. Y después fíjense que tenemos enfermedades rarísimas, chicos, que son las insuficiencias autonómicas, donde ya el paciente de nacimiento ya viene con alteraciones de los varoreceptores, ¿estamos? Pero de todos estos, chicos, los más frecuentes que suelen estar asociados son los diuréticos, bloqueantes alfa-adrenérgicos, que los pacientes para el tratamiento de la hiperplasia prostática, los antihipertensivos y el alcohol, ¿estamos? Entonces los diuréticos y el alcohol son los que más frecuentemente están asociados. Entonces hay que educar al paciente que va a tomar un antihipertensivo o un diurético y que venga a los controles para así ajustar bien la dosis necesaria. Fíjense las cuestiones secundarias, chicos, obviamente el envejecimiento, como habíamos dicho recién, es muy común en los abuelitos, en los viejitos, más de 70 años de edad, que ante el cambio brusco de posición refieran mareo. ¿Está? Todos acá seguramente tenemos nuestros abuelos, muchas veces nuestros padres, si tienen la suerte de tenerlos con esa edad, o algún tío o lo que fuera, viejito. Pregúntenles qué pasa si ellos se levantan de golpe, si no presentan mareo, esas cosas, ¿no? Entonces hay que educar al paciente, después vamos a ver bien. Después hay enfermedades características neurológicas como el Guillain-Barré, las lesiones neurológicas centrales como la esclerosis múltiple o la encefalopatía de Wernicke, etcétera, etcétera, etcétera. Adquiere importancia, sobre todo en pacientes jóvenes, chicos, las alteraciones neurológicas en los pacientes chagásicos o en los pacientes con HIV. Y las deficiencias de vitaminas, chicos. Vamos a ver en neurología que tenemos el síndrome cordonal posterior que produce ataxia, ¿tá? Y se puede dar por deficiencia de vitamina B12. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense de los más comunes, el envejecimiento, los trastornos metabólicos como la diabetes mellitus, que produce una gran alteración autonómica, y las infecciones por HIV y Chagas. ¿Estamos? Muy bien. En cuanto a las valvulopatías o las mecánicas, como ustedes habrán visto seguramente en la clase de valvulopatía, al tener una incapacidad de abrirse la válvula, produce un gasto cardíaco fijo, o sea que por más fuerte que se contraiga el corazón, la porción de sangre eyectada a través de la válvula siempre va a ser la misma. O sea que si empiezo a aumentar la demanda o la necesidad por actividad física, el corazón de ese paciente no lo puede suplantar y por lo tanto produce disminución del riesgo cerebral y el posterior síncope. ¿Estamos? Después también este mecanismo se produce de la misma manera en la miocardiopatía hipertrófica. Fíjense, en este caso acá, ventrículo izquierdo normal, y acá tenemos una miocardiopatía hipertrófica asimétrica, ¿no? Con hipertrofia del septum, y justo está comprometiendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Está? Para mí, para yo quedarme tranquilo nomás. ¿Se llega a ver la flechita cuando muevo, chicos, o no? ¿Sí? Está perfecto. Sí, doctor. Bueno, entonces fíjense, nosotros al tener una hipertrofia del septum, obstruye parcialmente el tracto de salida del ventrículo izquierdo, entonces se comporta como que si estuviera estenosada la válvula aórtica. ¿Estamos? Esto paciente en reposo puede ser que no presente ningún síntoma, pero ante un esfuerzo físico puede empeorar los síntomas. ¿Estamos? Se produce de la misma manera, chicos, ¿está? No se llena correctamente el corazón y encima tiene obstruido el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Fíjense en este caso acá, una aurícula izquierda, donde tenemos un mixoma auricular, que es el tumor más frecuente a nivel cardíaco, ¿está? Este es un mixoma, fíjense, pediculado, y muchas veces adquieren gran tamaño y se apoyan por su peso sobre la válvula mitral. Entonces, cuando se abre la válvula mitral, el ventrículo izquierdo no se puede llenar correctamente porque este mixoma está provocando una obstrucción al flujo entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Está? Obviamente, el tratamiento de esto es quirúrgico, ¿está? Y generalmente se hace diagnóstico ecocardiográficamente. ¿Está? Fíjense, esto es un caso que yo tuve en el Hospital Perrando, en donde yo hice la residencia, en el año
2000, acá está, mirá, 11 de marzo del 2014, chicos, ¿está? Era residente nuevito, no tenía un año de residente todavía. ¿Está? Fíjense acá, esto es una paciente que vino, consultó por dos situaciones, hacía cuadros sincopales, ¿está? Y tenía insuficiencia cardíaca, o sea, signo de insuficiencia cardíaca, edema miembro inferior, ingurgitación yugular, disnea prostítica nocturna, ta. Presten atención, chicos, al pericardio calcificado que tiene esta paciente, ¿está? Esto es una tomografía de tórax de la paciente, y esto es anormal. Todo esto blanco que se ve acá es la calcificación. Fíjense, yo voy a ir avanzando y presten atención como todo el corazón, ¿estamos? Estaba calcificado. ¿Estamos? Esta mujer estaba haciendo una pericarditis constrictiva por una calcificación del pericardio. ¿Estamos, chicos? Patologías rarísimas, chicos. Yo en la residencia tuve la oportunidad de ver dos así. Los pacientes vinieron por lo mismo, generalmente cuadros sincopales e insuficiencia cardíaca. Está impresionante la calcificación de este pericardio, chicos. ¿Está? Esta mujer fue operada, ¿está? Y cuando se operó, yo tenía los videos de eso, no sé qué pasó, chicos, realmente ¿Qué edad tenías ya, doctor? ¿Qué edad? Tenía 54 años aproximadamente. De nuevo. Sí, a ver si no figura la edad de ella, porque viste en la tomografía suelen figurar, no está. Capaz yo tapé acá cuando tapé el nombre de la paciente, haberé tapado. Cuando abren, hacen la esternotomía, chicas, era un huevo de ñandú ahí, ¿tá? Que veía que se movía. Tuvieron que esterilizar una pinza, como una pinza grande, para poder romper todo ese pericardio calcificado y se veía abajo el corazón latiendo, chicos. Realmente una situación rarísima. Además, creo que mis jefes, los que eran mi jefe en la residencia, presentaron este caso después en un congreso, porque son raros estas pericarditis de esta característica. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Pericarditis constrictiva. Esto hace que el ventrículo no se pueda relajar normalmente, ¿tá? Entonces se llena poco, por lo tanto expulsa poca sangre hacia adelante. Y ante un mínimo esfuerzo físico, hace el síncope. ¿Estamos, chicos? Obviamente los síndromes aórticos, sí. Una vez que se le saltó toda la pericarditis, ¿volvió a tener todo normal? Mejoró los parámetros ecocardiográficos, mejoró su insuficiencia cardíaca, y después yo sinceramente te digo, no la volví a ver porque ella sale de la unidad coronaria donde yo hice mi residencia y se atendía en forma ambulatoria. Yo no la volví a ver a la paciente después. Pero la paciente... O sea, ¿ella siguió con insuficiencia cardíaca? No, mejoró los parámetros hemodinámicos ecocardiográficamente, igual debería hacer el control en forma ambulatoria para ver cómo queda en el postoperatorio, que eso yo ya no te puedo decir. Debería mejorar todo, ¿tá? Debería mejorar todo, ya que el único problema que tenía la paciente era que el corazón no se podía relajar. No había un problema en la sístole, el problema era la diástole, porque el corazón no se podía relajar. No sé cómo evolucionó esta paciente después, ¿sabes? Muy bien. Obviamente la disección de aorta, que es el desgarro, ¿no?, de la íntima, de la capa media, me puede generar. Fíjense en esta tomografía acá, cómo se ve, ya incluso se ve una aorta dilatada, ¿estamos? Esta es la aorta ascendente y esta es la aorta descendente. Acá se ve la arteria. ¿Llegó shock obstructivo, doctor? Claro, ¿tá? No llegó a tener shock obstructivo, ¿tá? No llegó. Pero estaba yendo hacia ese camino, ¿está? Por eso se la operó. Fíjense acá, chicos, cómo se ve. Esto es la luz normal de la aorta donde se ve el contraste. Acá se puede ver el desgarro, ¿tá?, de la íntima y cómo la sangre está entrando entre la íntima y la capa media. ¿Estamos? Muchas veces cuando compromete la aorta ascendente puede agarrar el callado aórtico, ¿tá?, y comprometer las carótidas que están saliendo y me va a generar el síncope. ¿Estamos? Ya vamos a hablar después, porque a mí me toca dar la clase de síndromes aórticos, la clasificación de Stanford, que es tipo A cuando compromete la aorta ascendente, y la tipo B cuando es la aorta descendente.
también está clasificado en tipo 1, 2, 3, porque acá está resumido la clasificación de Debakey también, pero eso ya vamos a ver cuando veamos disección de aorta. Obviamente el infarto agudo del miocardio puede ser una causa de síncope, ¿estamos? Fíjense en la evolución de la patología aterosclerótica, como veíamos en terapéutica, hasta que se produce la obstrucción. Fíjense acá se produjo un accidente de placa, ¿estamos? En este caso el electrocardiograma que vemos acá abajo es un infarto agudo del miocardio extenso, anterolateral extenso, o sea, el territorio comprometido es importante y eso obviamente puede hacer que disminuya la fuerza con la contracción cardíaca, disminuye el riesgo cerebral y el paciente hace el síncope. ¿Está? Hipertensión pulmonar, ¿estamos? Puede generar también la presencia de síncopes. Además, en los pacientes con hipertensión pulmonar, como vamos a ver en la clase de hipertensión pulmonar y TEP, tienen la mayor predisposición a formación de trombos intramurales, ¿está? Y desprendimiento con el consecuente TEP después, que también es una causa de síncope. ¿Estamos? Fíjense la bradiarritmia, arriba tenemos un electrocardiograma normal y sinusal, abajo tenemos una bradicardia sinusal, ¿tá? Una frecuencia cardíaca muy lenta, 5, 10, 15, 20, 25, 30, está a 10 latidos por minuto el paciente, ¿estamos? Y fíjense acá, una pausa sinusal, chicos. Ya vamos a ver bien electro, pero ustedes ya habrán visto el electrocardiograma normal, entonces acuérdense que tenemos la onda P, que está seguida de un complejo QRS, tenemos una onda P seguida de un complejo QRS, y después no tenemos nada. ¿Tá? Hay una pausa sinusal que llega a ser representativo cuando tiene más de 3 segundos. Realmente las pausas sinusales son representativas o dan síntomas cuando son más de 3 segundos de pausa. Esto porque es una enfermedad del nódulo sinusal. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Fíjense en este Holter, un paciente, esto yo saqué de un caso clínico, un paciente que hacía síncopes a repetición, con antecedentes de fibrilación auricular, pensaban que estaba haciendo eventos cardioembólicos cerebrales, se descartó la presencia de trombo dentro de la aurícula, sospechada porque tenía una fibrilación auricular, se le pide un Holter y se constata una pausa sinusal en el Holter. Fíjense, una pausa de 3 segundos y medio. ¿Ah? Yo le había dicho recién, para que sea representativo, que dé síntomas, 3 segundos suele ser lo mínimo que se necesita. ¿Tá? Este tenía 3 segundos y medio, ¿tá? Y coincide con una enfermedad del nódulo auriculoventricular. ¿Estamos? Fíjense esto, otro ejemplo de una pausa sinusal, ¿estamos? Donde el nódulo sinusal deja de generar estímulo y se genera la pausa siguiente. ¿Estamos? Fíjense otro ejemplo, ¿tá? Una pausa de 3, casi 4 segundos que generó síntomas. ¿Estamos? Muy bien. Un bloqueo auriculoventricular completo. Vamos a ver que está el síndrome de Stock-Adams. El síndrome de Stock-Adams es el síncope secundario a un bloqueo auriculoventricular completo. ¿Estamos? Ya vamos a ver bien cuando se vean bradiarritmias, ¿está? Pero el bloqueo auriculoventricular completo, en las aurículas laten por un lado y los ventrículos laten por otro. ¿Está? Entonces se dice que la onda P va por un lado y el QRS va por otro lado. ¿Por qué? Porque el impulso auricular no puede pasar o no puede atravesar el nódulo auriculoventricular. Las taquiarritmias, obviamente, como la taquicardia ventricular, ritmo importantísimo, esto es un ritmo de paro cardíaco, chicos, por lo tanto yo insisto hasta el cansancio de que ustedes logren identificar esto. Siempre, todos los años, hace varios años que soy profesor y hago el mismo chiste, ahora ya no existe más, digamos, fue un meme del momento, pero esto, cuando vemos esto, tenemos que saber como el negro de WhatsApp, digamos, ya sabemos lo que viene, ¿está? Entonces, hay que tener presente. Habíamos hablado hoy de las canalopatías, que son aquellas alteraciones en los canales iónicos de los miocardios, que generalmente estos pacientes en reposo, los pacientes tienen un electrocardiograma totalmente normal, ¿estamos? Y suelen estar favorecidos por el ejercicio de las alteraciones. La principal alteración de esto es que o se alarga el QT o se acorta el QT, y eso favorece a la presencia de
un fenómeno que se llama RT, como vamos a ver ahora, y la posterior arritmia maligna. Fíjense que la mayoría de los síndromes de los QT largos o los QT cortos se aparecen durante el ejercicio, ¿estamos? Las emociones, ¿estamos? Y lo peor de todo, aquellos que aparecen durante el sueño. ¿Está? Esto es lo que yo le decía. Las extrasístoles ventriculares son estructuras que generalmente ante situaciones pacientes sanos, no suelen tener mayor importancia, ¿está? Pero sí adquieren mucha relevancia en este tipo de pacientes. Y hay un fenómeno que se llama R sobre T. Generalmente yo tengo una onda P en complejo QRS y la onda T. Y una extrasístole. La extrasístole, por definición, es un latido anticipado, un latido precoz, un latido prematuro. Pero cuanto más cerca está la extrasístole de mi onda T final, hay más riesgo de que me genere un fenómeno que se llama R sobre T. ¿Estamos? El fenómeno R sobre T desencadena arritmias malignas, principalmente taquicardias ventriculares polimórficas. Fíjense en este caso acá, chicos, tengo un electrocardiograma de un paciente extremadamente patológico. Fíjense, este es el latido normal de mi paciente y esta es la extrasístole. Latido normal, extrasístole. Incluso en este momento se organizó la extrasístole y esto se llama en bigeminia, porque tengo un latido normal, una extrasístole. Un latido normal, una extrasístole. ¿Estamos? Fíjense, acá aparecen dos extrasístoles juntas. ¿Estamos? Esto se llama extrasístoles ventriculares en dupla, porque hay dos extrasístoles juntas. ¿Está? Y fíjense, acá aparece una extrasístole y la siguiente extrasístole desencadena una taquicardia ventricular polimórfica. Esto es ritmo de paro, chicos. Es incompatible con la vida la taquicardia ventricular polimórfica. ¿Está? Muy bien. Fíjense acá, tengo un electro de base que es marcadamente patológico, con las ondas T invertidas, ¿está? Y fíjense cómo acá, sobre el final de la onda T de este complejo, aparece la extrasístole ventricular. ¿Estamos? Me genera el fenómeno R sobre T y ahí se pudrió todo. Esto es incompatible con la vida, chicos. Acá el paciente está en paro cardíaco. Por eso son ritmos fundamentales que ustedes aprendan, no importa la especialidad que ustedes hagan, tienen que saber porque en esto es indicativo de iniciar RCP en el paciente. ¿Estamos? Acuérdense, las taquicardias ventriculares hasta el cansancio, ¿tá? Ustedes tienen que ver esta imagen y se tienen que representar la taquicardia ventricular. A mí me hace acordar a un jefe que yo tenía, al doctor Nufamer. Él era cardiólogo y clínico a la vez, sabe muchísimo, porque hoy todavía fue una de mis grandes torturas en la residencia, y hay veces que estábamos en la urgencia y él te decía, mira, esto es, por ejemplo, esto es una TB. Y vos le decías, ¿por qué? Y él decía, mira, no sé por qué, pero es una TB. ¿Tá? El ojo entrenado, ¿estamos? Después vos te podés describir bien, pero acuérdense, chicos, ¿estamos? Taquicardia ventricular o aleteo ventricular, que es prácticamente lo mismo, chicos. Ritmo de paro cardíaco, Esto el paciente no tolera mucho tiempo. Enseguida entra en paro cardíaco. ¿Está? Después están las alteraciones de la conducción, como el síndrome de Brugada, en el que patológicamente hay un haz anómalo, que es el haz de Kent, ¿tá? Que saltea el nódulo auriculoventricular, y esto hace que haya un PR cortito. Ya vamos a ver bien cuando veamos arritmias estas, ¿está? Finalmente, si esto no tiene síntomas, no genera nada, pero muchas veces puede generar muerte súbita. ¿Estamos, chicos? Muy bien. También, obviamente, tenemos los síncopes de causas desconocidas, aquellos síncopes que empezamos a estudiar al paciente y no encontramos ninguna probable causa. Generalmente son situacionales o hipotensión ortostática. ¿Cómo yo hago el diagnóstico del síncope? Obviamente, con un buen interrogatorio y un buen examen físico. ¿Está? El 25% del diagnóstico, ¿estamos? Se logra con una correcta anamnesis y una exploración. O sea que es difícil encontrar el diagnóstico etiológico de entrada, chicos, ¿está? Pero siempre hacer mucho hincapié en este tipo de preguntas. O sea, ¿perdió totalmente el conocimiento del paciente o el paciente quedó escuchando, logró estar conectado con el entorno? Si el paciente no perdió
Totalmente, o sea, él perdió el tono postural, pero escuchó que le hablaban, todo eso no es pérdida del conocimiento, eso no es un síncope, ¿eh? Que la pérdida transitoria fue brusca, o sea, el paciente estaba bien y hizo la pérdida transitoria del conocimiento. Si se recuperó espontáneamente y totalmente y el paciente no quedó con ninguna secuela, y si el paciente se cayó. Generalmente es otra cosa, chicos. Cuando el paciente hace el síncope, el paciente se cae, se desploma en el piso, chicos, y suele tener signos de golpes por la caída en el piso. ¿Está? Van a ver, se van a cansar de ver en las guardias, chicos, aquellas crisis de ansiedad, aquellas crisis de histeria, que antes era más común en la mujer, hoy también se ve en los hombres, ¿está? Vienen aquel que le gorrearon, viene con un ataque de gorreo, con ataque de histeria, ¿estamos? Y imita un desmayo, ¿está? Pero generalmente los pacientes se sostienen, caen sobre la camilla y se sostienen, todo eso. Hay que tratar de hacer bien el diagnóstico diferencial. ¿Y un AIT, doctor? ¿Como diagnóstico diferencial también? ¿Cómo? ¿Una qué? Un AIT, accidente isquémico transitorio. Claro, un accidente, obviamente, que incluso yo describí hoy al principio, ¿está? Pero obviamente, si el paciente viene con un síncope y yo le tomo la presión y tiene 200 de sistólica y 100 de diastólica, yo puedo asumir que es un AIT, ¿está? Ahora, si tiene normal la presión, y probablemente no sea un AIT, ¿estamos? Siempre, obviamente, hacer el correcto interrogatorio una vez que el paciente, podamos hablar con el paciente, si él ya no tiene alguna enfermedad de base, alguna comorbilidad, si toma alguna medicación, si ya no tiene o si ya no le dijeron que alguna vez tenía alguna alteración, para obviamente buscar la probable causa en ese caso. ¿Estamos? Siempre preguntar si antes del evento no sintió palpitaciones, ¿está? Porque muchas veces el paciente dice, yo estaba bien, empecé a sentir unas palpitaciones y me desmayé, me caí, ¿está? Suele ser sugestivo de las bradiarritmias. ¿Y un medicamento que tome puede ser que le cause síncope o no? Sí, más vale, como toda la lista que hoy yo le pasé, los diuréticos, ¿cómo se llama? Los bloqueantes alfa-adrenérgicos, como son los para el tratamiento de la hiperplasia prostática, la tamsulosina, el finasteride, los IECA, los ARA2, ciertas drogas, ¿cómo es? Ciertos antidepresivos, como los IMAO, etcétera, etcétera. También hay que ver si el paciente es diabético y capaz se hizo mal su dosis de insulina o tomar más su medicación y su cuadro de hipoglucemia y le generó el síncope. ¿Estamos? Hay que evaluar siempre la periodicidad y la cantidad de casos que tiene en la historia. Por ahí el primer caso, el paciente ya viene teniendo episodios habituales ante ciertas circunstancias. ¿Estamos? Como hablábamos hoy, preguntaba el compañero el tema del tono postural. Por ahí traen a un adolescente, una persona que está desmayada, que había tenido el desmayo, y vos le preguntás qué estaba haciendo, él pensé que estábamos haciendo una cola para, no sé, comprar algo, estábamos en un acto, lo que fuera, es lo más probable que sea un síncope ortostático. ¿Estamos? Y obviamente siempre preguntar la duración. ¿Estamos? La duración, y si antes de la pérdida del conocimiento el paciente tuvo algún síntoma prodrómico, ¿está? Si le dio ganas de vomitar, si no transpiró, etc. Esto es un algoritmo bastante engorroso, parece al principio, pero es bastante práctico para hacer un diagnóstico rápido, ¿está? Si el paciente viene, o si estamos nosotros en una situación y vemos que el paciente cae en el piso, nosotros tenemos que descartar si realmente perdió transitoriamente el conocimiento. ¿Está? ¿Por qué le digo esto? Porque, les repito, hay veces que el paciente por ahí se desmaya por pérdida de fuerza o lo que fuera, pero no se desconecta el estado de conciencia del paciente. Él escucha siempre que estamos al lado de él, todo. ¿Está? Entonces no hay una pérdida transitoria del conocimiento. ¿Está? Entonces yo puedo asumir que puede ser tranquilamente una caída o cambio del estado de ánimo del paciente. Ahora, si hay una pérdida transitoria del conocimiento, nosotros tenemos que preguntar o ver si el inicio fue rápido, cuánto duró, si fue transitorio, o sea, si apareció y se fue solo, y si el paciente una vez que recupera el estado de conciencia se recupera totalmente. ¿Estamos? Si no tiene esto, probablemente sean
Otras causas puede ser una muerte súbita evitada, o sea, el paciente hizo un episodio de TB, o una arritmia maligna, o una bradiarritmia, y cayó, ¿estamos? O el paciente obviamente entró en estado de coma por la patología que fuera. Ahora, si tiene la pérdida transitoria del conocimiento y cumple con esta característica, obviamente hay que descartar que no sea origen traumático. Un garrotazo en la cabeza le va a hacer perder el conocimiento transitoriamente. Un traumatismo, digamos, una piña que le peguen al paciente, el paciente va a quedar con pérdida transitoria del conocimiento. ¿Estamos? Entonces tengo que ver si es traumático o no traumático. ¿Estamos? De los no traumáticos, una de las posibles causas puede ser el síncope. ¿Estamos? Puede ser psicógenos, como dice yo, pues un ataque de histeria, una crisis esquizofrénica, un trastorno de ansiedad, puede ser un estatus convulsivo o un episodio de epilepsia, ¿estamos? O alguna otra causa infrecuente de pérdidas, trastornos del conocimiento. Es bastante doloroso, pero sí. Te hago una consulta. ¿El drop attack se considera diagnóstico diferencial o una forma clínica del síncope? En realidad claro, yo leí que un paciente con bloqueo auriculoventricular puede presentar, por eso quería saber. Claro, no, son diagnósticos diferenciales, ¿viste? El drop attack es muy parecido a decir al síndrome de Stock-Adams, ¿viste? Que es secundario, o la pérdida brusca del tono postural, secundario a una disminución brusca de la frecuencia cardíaca, o a una disminución brusca del tono, de la irrigación cerebral, que puede ser por alteración vertebrobasilar, o etcétera, etcétera. ¿Está? Generalmente se le puede decir que el drop attack es una causa de síncope, pero el drop attack como definición tiene sus causas específicas. ¿Estamos? Muy bien. Un segundito, chicos, que tengo... Muy bien. ¿Estamos? Continúo. Bien, entonces para hacer el diagnóstico, el examen físico que vamos a evaluar en estos pacientes con sospecha de síncope, obviamente, si yo sospecho hipotensión ortostática, dijimos que la definición era la disminución de 20 milímetros de la sistólica o 10 de la diastólica, a los 3 minutos el paciente está de pie. Eso podemos hacer tranquilamente en la guardia. El síndrome de taquicardia ortostática postural es aquellos pacientes que al ponerlo de pie en forma brusca aumenta la frecuencia cardíaca. Como mínimo, van a leer en varios lugares distintos puntos, pero ponemos 30 latidos en minuto, en la frecuencia cardíaca aumenta en forma brusca en los próximos 5 minutos. Estamos con síntomas de intolerancia ortostática, o sea, el paciente puede llegar a tener como un mareo, malestar, sudoración. ¿Estamos? La hipersensibilidad al masaje, hipersensibilidad al seno carotídeo, perdón, se hace el masaje del seno carotídeo y obviamente se ve la respuesta que puede hacer. Pues esto puede generar una asistolia, cardioinhibitoria. Es más, el masaje del seno carotídeo se utiliza para tratar ciertas taquiarritmias, como ya vamos a ver cuando veamos taquiarritmia. También disminuye provoca una disminución de la presión arterial sistólica. Y que normalmente es que obviamente esto sea transitorio cuando yo le hago a cualquier persona normal y no genere síntomas. ¿Estamos? Ahora, si a los 3 segundos del masaje del seno carotídeo, me provoca una bradicardia extrema, es una pausa sinusal de más de 3 segundos, una disminución de la sistólica de más de 50 milímetros de mercurio, yo digo que hay una hipersensibilidad del seno carotídeo y ese paciente tiene el diagnóstico
etiológico. Eso es muy común, sobre todo en los abuelos, que usaban mucho los abuelos, eran de utilizar camisas con corbata, entonces incluso la simple compresión de la corbata en el cuello le puede generar el síncope. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo cualquiera de estas dos respuestas y el paciente genera síntomas que puede incluso ser el síncope, ¿vamos? Hago el diagnóstico de la hipersensibilidad del seno carotidio. En laboratorio, ¿qué podemos llegar a encontrar y que sea de relevancia? Obviamente hay que ver los valores de glucemia. Muy bien. Perdón, chicos. ¿Qué dice acá? En la cardiopatia dilatada pasa igual. Sí, en realidad la cardiopatia dilatada puede generar síncope, pero es más asociado a la insuficiencia cardíaca. ¿Está? Después dice, eso puede dar tras realizar esfuerzos. Disculpen, chicos, que recién vi que preguntaron hoy esto. Y bueno, de última me preguntan al final de la clase bien qué quiere que les responda. En la escuela de laboratorio, obviamente, sí. E la manobra de Valsalva modificada para ataque de arritmia, para ataque supraventricular, que hace com respirar na eringa, que é uma manobra, pode causar essa bradicardia maior de 3 segundos también. Sí, obviamente, porque el masaje del seno carotidio lo que hace es eso, es estimular los vasoreceptores en forma directa. Cualquier maniobra de Valsalva, incluso van a ver, he visto videos en YouTube y en otros lugares, pacientes que están con ataque de arritmia que le están haciendo inflar un globo y le levantan las piernas en forma brusca. ¿Tá? Entonces genera la Valsalva de la compresión abdominal mientras infla el globo y eso aumenta el tono vagal, digamos. ¿Está? Sirve para el tratamiento de las bradiarritmias, obviamente. Perdón, taquiarritmias. ¿Está? En el electrocardiograma, obviamente, puedo llegar a encontrar la alteración eléctrica, ¿está? Con el QT corto o largo, el Wolff-Parkinson-White. Puedo encontrar la brugada con las alteraciones características, ni hablar de los bloqueos, las bradiarritmias o las taquiarritmias. ¿Estamos? El ecocardiograma me sirve para ver las alteraciones estructurales del corazón, o sea, vamos a ver el estado de la válvula, sobre todo la aórtica y la mitral, me va a ver para ver cómo está el tamaño del septum y de la pared libre, me va a permitir ver cómo se mueve el corazón, la presencia de un mixoma auricular, la presencia de alguna comunicación interventricular, me va a permitir ver cómo está el pericardio, por ahí está lleno de líquido, está haciendo un derrame pericárdico, y eso me va a generar una cardiopatía o una insuficiencia cardíaca diastólica, con el consiguiente síncope, etc. Las pruebas de esfuerzo del cateterismo cardíaco, para ver si puedo desencadenar el síntoma. Por ahí el paciente te dice que cada vez que sale a correr, presenta mareos y síncope, y en reposo el paciente está todo normal. Entonces ahí está indicado hacerle una prueba de esfuerzo en ergometría. El Holter o la telemetría, como vimos hoy, que sirve, pues muchas veces el paciente refiere síntomas o si refiere palpitaciones en forma intermitente durante el día, y justo en el momento que le controlamos en el consultorio, el paciente está normal, el electrocardiograma de él, entonces le colocamos el Holter de 24 horas y evaluamos a ver si presenta alguna alteración. La telemetría en el caso de los pacientes que tengan un marcapaso. La telemetría es el estudio, el procedimiento por el cual se estudia cómo están los valores del marcapaso. El registro RATE se utiliza en aquellos pacientes por ahí que refieren síntomas en forma intermitente durante el día. Le hacemos un Holter y el paciente no encontramos nada y el paciente sigue teniendo episodios sincopales. El RATE es como un dispositivo así como un USB, como un pendrive, ¿tá? Que se coloca acá inmediatamente por debajo del apéndice sifoides, como si fuera un marcapacito, con un catéter al corazón, y eso se le deja 2 o 3 meses al paciente, el tiempo suficiente para que tenga varios episodios para después estudiar, y ahí vemos si el síncope del paciente es de causa arrítmica o no. ¿Estamos? Obviamente los estudios electrofisiológicos para ver si yo puedo ver el estado del nódulo sinusal, del nódulo auriculoventricular, para ver si hay presencia de taquicardias paroxísticas supraventriculares, que pueden ser causas de esto, para ver si puedo desencadenar taquiarritmias malignas como la taquicardia ventricular o la fibrilación auricular, sobre todo en los pacientes chagásicos es muy útil esto. ¿Estamos? Y la prueba de la mesa basculante o el TIL test
también que sirve mucho. ¿Está? Esto es un video representando, lamentablemente por Zoom no se puede reproducir, pero le hice varias capturas, estamos, donde fíjense acá, la paciente está polimonitorizada, digamos, ¿está? Muy bien, tiene un acceso venoso periférico, pueden ver que está conectado a un monitor a un electrocardiógrafo, digamos, ¿no? Para evaluar a ver cómo está la respuesta de la paciente, dependiendo de cómo va evolucionando, perdón, en cuanto a la prueba. ¿Estamos? Fíjense, obviamente la paciente tiene que estar sujetada, porque si no se le levanta, se me cae, se me revienta la jeta a la paciente y se va a ir con 2 dientes menos por tu culpa. ¿Está? Fíjense que esta prueba de la mesa basculante o el tilt test consiste en cambiando la paciente de postura, hay veces que se hace en forma brusca y se la sostiene para ver cómo responde. ¿Estamos, chicos? Fíjense acá, tenemos el monitor de la paciente, una presión de 120/80, está bastante bien, una frecuencia cardíaca de 71 latidos por minuto y una saturación de 96%, o sea, todo normal. Estamos, fíjense, se le empieza a colocar, esta paciente quedó en posición así tipo bipedestación por X cantidad de minutos, ¿estamos? Y la paciente empieza a presentar síntomas, ¿estamos? Fíjense acá cómo ya empezó a bajar la presión, prácticamente no se detecta la presión acá en el monitor, la paciente está en Saturno en este momento, fíjense acá, la presión, chicos, justo se cortó, mirá, recién me di cuenta, 40/20, chicos, la presión, ¿estamos? Hizo una hipotensión ortostática, ¿estamos? Al quedar en bipedestación, ¿estamos? La paciente generó el cuadro sincopal. ¿Qué tiene de llamativo esto, de impresionante, chicos? Que cuando la colocamos en forma horizontal, levantamos un poquitito las piernas para mejorar el retorno venoso, la paciente drásticamente mejora, o sea, se despierta. ¿Está? Muy bien. Acá están todos los tipos de respuesta que puede haber. ¿Estamos? Una consulta. Sí. ¿Qué le está pasando por el suero? Perdón, no te escuché. ¿Cómo? Parecía que tenía una vía. ¿Qué le están pasando por la vía? No, solución fisiológica, hermano. Bueno, estos pacientes tenés que tener un acceso venoso. Mirá si la paciente por ahí hace el síncope y baja tanto la presión que le cuesta recuperar. Entonces suele tener que expandir al paciente para recuperar. Por ahí el paciente ¿Una vía de rescate, doctor? Claro, una vía de rescate. Por ahí te hace una ATV, la paciente por la bradicardia extrema, te hace una taquicardia ventricular y vos tenés que estar preparado para poder actuar y hacer el RCP avanzado con drogas inotrópicas, etcétera, etcétera. ¿Está? Ese acceso siempre, o sea, esos procedimientos siempre se hacen con un acceso venoso. ¿Está? Esta Doctor. Está. Sí, a ver dónde está. Bueno, no veo el suerito, pero el suerito está limpio. Muy bien. ¿Hay ¿Sí? algún caso en donde se deba repetir esta maniobra? ¿Cómo se debe repetir esta maniobra? Claro, por ejemplo, que el paciente una vez no entendí tu presente. pregunta. ¿Qué maniobra? ¿La del tilt test? La de tilt test, sí. O siempre, ya en la primera vez, si el paciente presenta síncope, ya lo diagnostico. Perdón, chicos, se me cortó el internet. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, profe. Si hay alguna vez o algún caso en donde el paciente en la primera vez no lo presente y se deba repetir el estudio. Sí, obviamente, se puede pedir, porque por ahí vos le pedís por primera vez el tilt test y viene con un tilt test negativo, ¿está? Y el paciente después vuelve a referir que se fue al banco, estuvo, no sé, haciendo cola y se sintió mal, se mareó y vuelve a la consulta. Entonces le podemos volver a pedir el estudio, obviamente, así como se le puede pedir otro electrocardiograma, como se le puede pedir otro Holter. Estos estudios se le pide siempre que vos lo consideres. No hay que una vez que ya da negativo, ya está. Queda totalmente descartado este estudio. ¿Estamos? Muy bien. Estamos hasta acá, chicos. Una vez que nosotros llegamos a la probable causa del síncope, obviamente el tratamiento es tratar la causa. Y fundamentalmente educar al paciente, porque muchas veces, como vimos el síncope ortostático, que es el más frecuente, es una cuestión de educar al paciente. ¿Estamos? Muy bien. Sí, fíjense acá están todas las posibles causas. Si estamos en causa cardíaca, obviamente
por arritmias cardíacas, ya sea bradio o taquiarritmia, se hace tratamiento específico. Si es una cuestión estructural, por ejemplo, por una valvulopatía, tengo una estenosis aórtica o una hipertrofia ventricular, lo que se hace es el tratamiento de la valvulopatía y solucionamos el síncope. ¿Estamos? Si hay un aumento del reflejo del seno o una intolerancia ortostática, hay que ver obviamente si el paciente si produce muchas veces en el día o si son en formas esporádicas, ¿está? Y generalmente educar al paciente. ¿Estamos? Si yo tengo obviamente la hipersensibilidad del seno carotídeo como vemos ahora, o enfermedades como justamente me preguntaron ahora, yo tengo por ejemplo síncopes en pacientes con miocardiopatía dilatada, yo tengo que considerar, sobre todo en la chagásica, tengo que considerar la colocación de un cardiodefibrilador implantado. ¿Estamos? Muy bien, fíjense acá en los niveles de indicación del tratamiento de la hipotensión arterial. O sea, cuándo yo trato y con qué yo trato. Generalmente la hipotensión arterial, chicos, no tiene un tratamiento específico, sino tratar de mantener al paciente lo más hidratado posible y ajustar el consumo de sal. Estos pacientes, a diferencia de la hipertensión arterial, deberían consumir un poquitito más de sal de lo habitual. ¿Estamos? Lo que se puede generar, yo tuve solo un paciente que requería, porque realmente no podía levantar su tensión arterial y andaba con somnoliento todo el día, es la amidodrina. La amidodrina es una droga que lo que hace es estimula el sistema nervioso simpático periférico, aumentando el tono vascular y así tratando de mantener una presión sistólica por arriba de 90 y que la paciente no presente síntomas. ¿Estamos? Muy bien. Pero la correcta hidratación y el correcto consumo de sal de mi paciente ya suelen ser suficientes. Fíjense acá el síncope debido a arritmias, chicos, ¿está? ¿En qué pacientes está indicado la estimulación, o sea, la colocación de marcapasos, chicos, ¿está? Fíjense acá enfermedades del nódulo sinusal comparadas de más de 3 segundos que tienen síntomas, ¿está? Es indicativo de colocar un marcapaso. En las enfermedades del nódulo sinusal con síncope y que presentan, o sea, se le hace un estudio electrofisiológico y presentan un tiempo de recuperación del nódulo sinusal patológico, ya es indicación del marcapaso. En la enfermedad del nódulo sinusal con síncope y pausas asintomáticas más de 3 segundos, hay que también evaluar, por ejemplo, un paciente de 50 años de edad que maneje la ruta, no lo puedo dejar que haga pausas de 3 segundos y por más que no tenga síntomas, porque en algún momento lo va a hacer, va a presentar un síncope y puede obviamente tener un accidente. Los síncopes asociados a bloqueo auriculoventricular completo o bloqueos de segundo grado avanzado, o sea, que están con una bradicardia muy extrema, aquellos pacientes que hagan episodios sincompales que tengan un bloqueo de rama izquierda de base o bloqueo de rama derecha y yo le hago un estudio electrofisiológico y encuentro que el nódulo sinusal o el nódulo auriculoventricular está enfermo, ya tiene indicación de marcapaso. ¿Estamos? En cuanto a la ablación en las taquiarritmias, estamos, que los pacientes que yo haya demostrado en el electrocardiograma o en el estudio electrofisiológico que tengan taquiarritmias, que pueden ser en forma, aisladas, entonces eso tiene indicación de ablación de la arritmia. Y el cardiodefibrilador implantado es un aparato parecido a un marcapaso que sirve para detectar la presencia de taquiarritmias malignas en pacientes que tengan una enfermedad estructural. Esto es muy común en los pacientes chagásicos, chicos, en los pacientes que hayan tenido un infarto, por ejemplo, que hagan, como queda esa cicatriz, esa fibrosis, generan episodios de taquicardia ventricular. Entonces esos pacientes imposible que ande todo el día con un cardiodefibrilador al lado. Entonces, ¿qué es lo que se generó? Un dispositivo parecido a un marcapaso que lo que hace es detecta la taquiarritmia y le hace una descarga. El problema es que el paciente está despierto cuando le hace esa descarga. Es bastante molesto para el paciente. Ya vamos a hablar después de eso de taquiarritmia. O que en un estudio electrofisiológico, en un paciente que haya tenido un infarto, por ejemplo, y hace episodios sincopales, yo le puedo pedir en un estudio electrofisiológico a ver si me desencadena episodios de taquicardia ventricular. En esos pacientes tienen indicado la colocación de un cardiodefibrilador implantado. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Generalmente, entonces, la
las patologías relacionadas al síncope, cuando yo hago el diagnóstico de síncope y tengo una de estas causas que recién vimos acá, lo ideal es tratar la causa de base que solucionamos el problema. Doctor, ¿puedo repetir? Se me cortó. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ¿no? Sí. Sí, no, a mí se me entiende también. Entonces, lo ideal es tratar de encontrar la causa. La causa más frecuente de síncope es la hipotensión ortostática o el síncope ortostático, como se le dice. ¿Está? Muy bien, aquellos pacientes que están mucho tiempo parados, aquellos pacientes que se levantan de golpe o hacen un cambio postural de golpe, están muy relacionados con la deshidratación. ¿Estamos? Entonces, a los abuelitos, es muy común que vengan los abuelitos, doctor, me mareo, cuando quiero hacer mis cosas me mareo, y por ahí el abuelo pasa toda, la abuela pasa toda la mañana barriendo, haciendo sus cosas, y claro, en algún momento se empieza a marear porque está mucho tiempo parada la abuela. Lo que hay que hacer, hay que educar al paciente, explicarle que obviamente se mueva con cuidado antes de levantarse de la cama, que primero se siente, espere unos segundos y después se incorpore, tratar de evitar hacer cambios bruscos del tono postural. Si estamos hablando de alguna cardiopatía estructural, como una estenosis aórtica, una miocardiopatía hipertrófica, derivarlo al cirujano cardiovascular para tratar de solucionar el tema. Acuérdense que ya habíamos dicho esto, que toda valvulopatía moderada severa con síntomas, el tratamiento del reemplazo valvular o por lo menos la plastía valvular. Si yo tengo una estenosis aórtica y el paciente tiene síncope, eso es indicativo del reemplazo valvular. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Dice, entonces un paciente de 56 años con presión de 90-70 sin síntomas no necesita tratamiento. No, no necesita tratamiento. Obviamente, generalmente hay que hacer el seguimiento. Probablemente sea femenino, las mujeres es más común que tengan estos valores de presión. ¿Está? Entonces no se hace nada, se le explica bien nomás que tenga cuidado, que se mantenga correctamente hidratado, porque este paciente se deshidrata y está a un puntito de estar hipotenso. ¿Estamos? Muy bien. El tema donde pueden leer, chicos, y esto está prácticamente sacado de Farreras. Yo utilicé mucho el Bramwell, que es nuestro libro, nuestra Biblia para los cardiólogos, está, pero no está muy distinto que el Farreras y eso. ¿Está? Bien. Un tema interesante, chicos. ¿Estamos hasta acá? Bien. Obviamente después les voy a compartir la diapositiva, le voy a mandar a la doctora Sosa. Yo no sé si la doctora Sosa está subiendo mi diapositiva a la plataforma para que todos ustedes tengan. Entonces puedan leer la diapo. La amiodarina lo que hace es aumenta el tono simpático, sobre todo el tono simpático periférico, aumentando la vasoconstricción arterial periférica. ¿Tá? Entonces, al aumentar el retorno venoso, aumentar la resistencia periférica total, estimula que el corazón aumente la frecuencia cardíaca y por lo tanto aumente la presión. Acuerdo que la fórmula de presión arterial es resistencia periférica total por frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Estamos, chicos? Profe, una consulta. ¿Sí? En una paciente joven de 22 años aproximadamente que tenga tratamiento con clonazepam y haya desarrollado dependencia de clonazepam, ella empezó a dejar el clonazepam y yo quería saber si eso, como usted no nombró entre los fármacos de causa, yo le quería consultar si puede ser por eso que la persona tenga cuadros de síncope. Sí, no por el clonazepam, no por el clonazepam en sí, pero sí por la crisis de ansiedad o la crisis de abstinencia que te genera el clonazepam. O cualquier droga, ojo, cualquier droga, cualquier dependencia, ¿tá? Cualquier dependencia. Me llama la atención que una chica tan joven esté tomando clonazepam, digamos, ¿tá? Porque generalmente las benzodiazepinas se dan en patologías muy específicas y en los pacientes jóvenes menos todavía, ¿está? Pero sí, lo ideal sería obviamente que ella tiene que pasar ese periodo de abstinencia a las benzodiazepinas y la ansiedad o la crisis de ansiedad que genera el momento de la abstinencia puede dar síncope.
¿Está? Yo tuve acá un colega, un compañero, un amigo acá de mi pueblo, que fumaba muchísimo, fumaba realmente muchísimo, fumaba casi 3 paquetes de cigarrillo por día, y joven, tiene 27, 28 años, y un día fue a la guardia, yo estaba de guardia muy descompuesto y estaba con hipertensión arterial, estaba con 190/100. Se asustó mucho, tiene antecedentes de familiares de pacientes jóvenes con muerte súbita, y entonces dejó de fumar de un día para el otro. El problema es que después empezó a hacer crisis de abstinencia, pero tremendas, ¿está? O sea, crisis de pánico, crisis de ansiedad, y hasta incluso hizo episodios sincopales, ¿está? Pero es de la abstinencia que genera eso, la ansiedad, ¿está? Bien. Profesor, en caso, le hago una consulta, en caso de una persona de casi 50 años, ¿no? ¿Puede empezar ya con esos problemas de vértigo, así, mareo? Perdón, ¿con benzodiazepinas? No. Me refiero a que se empieza a sentir, por ejemplo, al incorporarse, levantarse, que se empiece a marear ya. Que A cualquier edad puede pasar eso. A cualquier edad. Es más común en los pacientes añosos, pero a cualquier edad puede pasar eso. El cambio brusco de la postura puede generar, sí, mareos y hasta incluso síncope. ¿Está? Entonces, que se tiene que hacer los estudios tiene que hacerse todos los estudios. Sí, un tiltet sería por lo menos. Okay. No, que no hay, acá no son los tiltes, creo que solo en Corrientes, creo que hay. Corrientes Capital. Bueno, ¿estamos, chicos? La verdad es, para mí, extremadamente difícil hacer llevadera esta clase porque son temas bastante engorrosos. Espero haber sido lo más didáctico posible. Y bueno, pero bueno, me tocaron los temas más bravos de la era de cardio, ¿está? Así que espero que le haya servido, espero que le haya gustado. Estudien, obviamente, esto, porque siempre suele ser causa suele ser tema del examen esto, siempre suelen preguntar síncope, un tema que siempre está presente. ¿Estamos, chicos? Así que, si no hay más preguntas, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, ¿está? Abrazo grande, chicos. Chao, gracias. Gracias, profesor. Chao. Chao, profe, hasta luego.